Si eres desarrollador o desarrolladora y piensas en muchas ocasiones que tanto los recruiters como las empresas pasan de ti, pasan de tu perfil y en muchas ocasiones sientes que estás haciendo lo mismo que el resto de programadores que optan a los mismos cargos por lo que estás optando tú. Vamos a pensar, vamos a analizar si es que estamos haciendo algo mal y sobre todo vamos a intentar mejorar en aquellos puntos en los que podamos destacar con respecto al resto de programadores y programadoras para así situarnos en el top 1 por encima del resto de todos y así pues poder destacar y que las empresas empiecen a visitar nuestro perfil y que podamos optar a mejores candidaturas. Hoy os voy a dar una serie de consejos para que podamos fomentar todas estas cosas a mejorar y sobre todo que empecemos a destacar y que empecemos a mejorar nuestro perfil y que las empresas nos empiecen a ver como una persona o un profesional muy atractivo para participar en sus diferentes proyectos. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Hemos llegado a un punto en el mundo del desarrollo, en el mundo de la programación, en que ya no solo vale con aprender múltiples lenguajes, con aprender múltiples frameworks o con desarrollar muchos proyectos y ponerlos muy bonitos en nuestro portfolio. Para empezar a destacar, para poder empezar a situarnos por encima del resto de programadores y sobre todo poder optar a puestos de trabajo en los que nuestro perfil encaje perfectamente, tenemos que empezar a mejorar con ciertas habilidades y tenemos que empezar sobre todo a fomentar ese tipo de cosas que gustan mucho a la empresa y que sobre todo nos van a permitir pues situarnos por encima del resto de los programadores que al fin y al cabo en muchas ocasiones hacen todos lo mismo. Estoy seguro que los consejos que te voy a dar hoy te los han dado 1.000.000 de veces, así que yo desde aquí te animo a que empieces a analizar tu perfil, empieces a ver tus puntos fuertes, tus puntos débiles, en cuáles podemos mejorar, en cuáles podemos mantenernos y sobre todo cuáles nos van a permitir destacar del resto de personas o del resto de profesionales que están optando a los mismos puestos que nosotros para así poder encandilar a las empresas y sobre todo mostrarnos como perfiles súper interesantes para completar cualquier proyecto IT. El primer punto del que quiero hablarte es sin duda el más importante. Tenemos que dominar los conceptos básicos y sobre todo algo mucho más importante, mantenernos actualizados en el tiempo. Más allá de aprender un lenguaje más o menos complejo, que esté más o menos petándolo en el mercado, lo importante es aprender todos esos conceptos básicos que todos los lenguajes comparten entre sí. Tenemos que comprender cómo es la resolución de algoritmos, cómo podemos hacer condicionales, cómo podemos hacer bucles, qué implica el uso de funciones en los diferentes lenguajes. Más que nada porque esos conceptos lo vamos a ver en todos los lenguajes de programación del universo. Es decir, si yo empiezo a programar en JavaScript, lo más seguro es que aprenda ciertos conceptos básicos, pero también aprenda ciertos conceptos orientados a JavaScript. Los conceptos básicos los voy a repetir cuando aprenda Python, cuando aprenda Java, cuando aprenda Ruby o cuando aprenda cualquier otro lenguaje. Evidentemente cada uno con sus diferencias, pero si somos capaces de asentar muy bien esos conceptos, el salto entre los diferentes lenguajes seguro que es mucho más suave y sobre todo mucho más agradable. Si eres capaz de entender cómo funcionan los algoritmos más complejos, las estructuras de control de los diferentes lenguajes, la programación orientada a objetos incluso, que la podemos encontrar en múltiples sitios, todo esto nos va a ayudar a que luego podamos ir dando diferentes saltos y si por ejemplo nos tengamos que enfrentar a una entrevista en la que nos dicen oye, tienes que trabajar con un lenguaje del cual no somos expertos, bueno pues podamos mediante una serie de lecturas de la documentación y mediante una serie de aprendizajes previos podamos por lo menos sacar partido a esa entrevista y por lo menos presentarnos como un profesional que sabe adaptarse a los diferentes medios sin tener la preocupación de es que yo solo me manejo en este lenguaje y no sé salir de aquí. Por supuesto ya no vale el hecho de crear todos los hola mundo en todos los lenguajes posibles y decir o por lo menos poner en tu currículum que sabes de todos esos lenguajes. Aprendiendo los conceptos básicos, sin duda cuando nos tengamos que enfrentar a desarrollar a un lenguaje más complejo o a otro lenguaje que no conocemos, nuestro trasvase podríamos decir va a ser mucho más suave y seguro que vamos a conseguir grandes resultados. Por supuesto que esto tiene que venir acompañado de una actualización constante. La tecnología va a un ritmo vertiginoso, si nosotros no seguimos ese ritmo evidentemente nos vamos a quedar atrás. Si nosotros hemos aprendido hace muchos años a programar, evidentemente si ahora nos ponemos a aprender un lenguaje nos vamos a encontrar muy perdidos. Le pasa a muchas personas, se encuentran que han estado muchos años trabajando con un lenguaje muy concreto, cuando quieren actualizarse a las tecnologías modernas, pues claro, ha cambiado tanto todo, ha cambiado tanto las estructuras, los algoritmos, etcétera, que es muy complicado ponerse otra vez al día. Por lo tanto es muy importante que mantengamos ese aprendizaje continuo, que mantengamos ese interés por empaparnos de las nuevas tecnologías, ese interés por empaparnos también de las nuevas versiones que aparecen, entender un poquito el porqué de esas nuevas versiones y los cambios que se producen en los diferentes lenguajes o diferentes frameworks que utilicemos en nuestro día a día. Por ponerte un ejemplo, si en estos momentos eres un desarrollador, desarrolladora y no estás utilizando la inteligencia artificial en tu día a día, ya te estás quedando atrás porque muchos desarrolladores están integrando técnicas de inteligencia artificial en sus desarrollos, por lo tanto van a ser mucho más ágiles que tú, ya no solo en los propios desarrollos y en la creación de aplicaciones,
sino en el manejo de esta inteligencia artificial, que como ya has visto es una de las herramientas y una de las tecnologías que no solo están modificando el presente, sino que en un futuro se plantean pues como la base para poder empezar a programar, para poder trabajar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tú te mantienes al margen, te mantienes sin actualizar y no conoces las herramientas nuevas de inteligencia artificial, evidentemente ya estás quedando por debajo del resto de programadores que sí las están aplicando y por tanto las pueden ofrecer a sus empresas o las pueden ofrecer en sus entrevistas laborales a las que se presenten o en sus entrevistas técnicas. Lee todos los blogs tecnológicos que puedas, lee código de otras personas, maneja Stack Overflow, muévete por sus diferentes páginas, acude a conferencias, entérate de lo que se está hablando en el mundo tecnológico. Es decir, al final todos nos tenemos que empapar de todos, tenemos que saber qué están haciendo las grandes empresas, sobre todo cómo evolucionan al futuro, porque si vemos cómo evolucionan esas grandes empresas, esos grandes frameworks, esas grandes tecnologías, vamos a ver cómo va a evolucionar pues los lenguajes de desarrollo, el desarrollo moderno, cómo vamos a estar desarrollando en unos cuantos años y evidentemente nos podremos adelantar un poquito a todo eso, nos podremos ir formando, sobre todo podremos ir conociendo todas esas herramientas y tecnologías que dentro de poco serán las que estén copando el mercado y que todos los desarrolladores tendremos que aprender. El segundo punto que me gustaría destacar es la importancia de convertirnos en expertos en algún lenguaje o en alguna tecnología. La importancia de ser excelentes en el manejo de una herramienta para que en una empresa seamos imprescindibles y que nos ofrezcan cada vez mejores puestos o sobre todo que nos ofrezcan mejores condiciones dentro de la empresa o dentro del equipo de trabajo en el que estemos en este momento. No digo que no perdamos vista a lo que está pasando alrededor, pero sí que es verdad que es muy importante que nosotros nos manifestemos como especialistas en una tecnología, que empecemos a coger mucha experiencia con un framework, con una herramienta, con algo que nos guste y sobre todo algo que veamos que se pueda aplicar en las grandes empresas. A mí me puede gustar un framework concreto, pero si no se está aplicando en el mercado laboral, pues realmente no vale para nada. Por lo tanto, siempre hay que mezclar esa base de pasión, es decir, me gusta mucho programar con esta tecnología, con esta herramienta, pero también que sea una herramienta o una tecnología, si podemos forzar, que se esté usando en el ámbito laboral, que estén pidiendo las grandes empresas, que lo veamos en las diferentes ofertas laborales, etcétera, etcétera, para que también todo nuestro esfuerzo en volvernos expertos sobre esa tecnología no caiga en saco roto. Si nos convertimos en expertos, eso nos va a hacer o nos va a posicionar por encima de muchas otras personas que realmente se encargan de picotear un poco en diferentes frameworks o diferentes herramientas y por tanto no se centran en una única tecnología y por tanto no pueden basar su currículum, su perfil o su portfolio en esa única tecnología y por tanto no van a llamar la atención de aquellas empresas que necesitan justamente expertos o expertas en esas tecnologías. Por lo tanto, es muy importante que, aparte de, como decíamos, miremos alrededor, también pues nos empecemos a profundizar o empecemos a aprender mucho más profundo un lenguaje, una tecnología, analicemos la documentación, veamos diferentes ejemplos. La documentación, sobre todo de las tecnologías modernas, es, un libro abierto a una serie de conocimientos espectaculares en los que podemos ver ya no solo cómo funciona la herramienta, sino diferentes ejemplos que nos proporcionan los desarrolladores de la propia tecnología. Esto es muy importante porque es la gente que conoce la tecnología por detrás. Porque luego yo puedo ver un vídeo de YouTube, como los que hacemos nosotros, por ejemplo, en los que, pues bueno, se da una aproximación a la herramienta, pero si me están dando consejos las propias personas que desarrollan esa herramienta, son los mejores consejos que vamos a poder encontrar. Por lo tanto, una buena lectura en profundidad de la documentación de una tecnología o de un framework siempre es altamente recomendable para convertirnos en esos expertos que demandan las empresas. Una empresa sobre todo va a buscar un experto, una persona que le resuelva los problemas sobre una herramienta concreta. Y siempre vamos a ver que las empresas, buscan así un poco de todo, pero luego lo que interesa es que con la herramienta con la que ellos estén trabajando, la persona que entre a trabajar le resuelva los problemas lo antes posible y además de la manera más eficiente. Si nosotros conocemos en profundidad la herramienta, somos capaces de sacarle el mayor partido, las empresas sin duda nos van a venir a buscar por esto. Una buena fórmula también para destacar alrededor de una tecnología es crearnos una pequeña comunidad, compartir herramientas en un blog, también poder hacer un seguimiento de nuestro aprendizaje, pues hacer algún tipo de canal de YouTube, algún tipo de canal en alguna red social en el que vayamos contando cómo vamos mejorando con esta herramienta, con esta tecnología, podamos ir creando una comunidad alrededor nuestra, poder ir compartiendo código, poder ir respondiendo dudas, etcétera, etcétera. Eso nos va a posicionar además no solo como expertos, sino con una gran comunidad por detrás que nos puede dar el apoyo y el impulso necesario para poder llegar a ese puesto de trabajo que tanto ansiamos. Y todo esto nos lleva y nos empuja al punto 3 que quiero destacar, que es en el que tenemos que crear una marca personal que destaque con respecto al resto de programadores y programadoras que están optando a los mismos puestos que tú. Es decir, tenemos que destacar con el resto, crear algo único, crear algo especial que destaque, que brille y que la empresa lo vea y que necesite, en este caso, que nosotros trabajemos para esa empresa. Tenemos que destacar del resto y tenemos que empezar a construirlo a partir de nuestra marca personal. Al fin y al cabo, la marca personal es la forma que tenemos de presentarnos al mundo, como nosotros nos plantamos delante tanto de las empresas como de nuestros compañeros programadores y les decimos, oye, estos somos nosotros, hacemos estas cosas,
manejamos estas tecnologías y somos capaces de realizar esto y esto otro. Tener una marca fuerte, tener una marca reconocida nos ayuda a que pues cuando nos vayamos moviendo por este mundo ya no solo compañeros nos reconozcan, sino que las empresas sean capaces de, investigando un poquito sobre nuestra marca, saber que somos personas capaces de solucionar problemas, de adquirir conocimientos sobre una tecnología, ser personas proactivas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tener una marca personal muy fuerte nos va a ayudar mucho en nuestro entorno laboral y sobre todo pues para mejorar nuestra imagen de cara a las empresas o a los posibles contratadores. Hay muchas herramientas que tenemos disponibles para crear nuestro propio portfolio. Esto quizás es una cosa que tendríamos que hablar en profundidad. Ya no vale con crear ese típico portfolio en el que nosotros mostramos nuestros proyectos, en el que decimos hemos desarrollado esto, hemos desarrollado lo otro. Eso ya lo están haciendo todos. Si hacemos lo que hacen todos, nunca vamos a poder destacar. No está mal crear el portfolio si queremos practicar, si queremos crear una página web, un desarrollo web que luego podamos mostrar, pero es que tenemos que ir un pasito más. Ese portfolio quizás ya se ha quedado obsoleto. Repito, no está de más que lo tengamos por si las moscas, pero tenemos que dar un pasito más para mejorar nuestra marca personal y no quedarnos en el rasero que marcan el resto de los programadores, pues con el portfolio según salen de sus formaciones, según salen pues de sus academias, de sus bootcamps, de sus máster o de sus universidades. Te puedes plantear el hecho de destacar en otros ámbitos, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, como comentaba antes, puedes construir un poco tu perfil de desarrollador, puedes contar un poco tu evolución, puedes también trabajar el tema de GitHub, es muy interesante, ya no solo tus propios proyectos, sino trabajar en proyectos open source en los que puedas tener la capacidad de colaborar con otros desarrolladores, aprender cómo programan otros desarrolladores senior y conocer cómo más o menos se maneja ese mundillo. LinkedIn también, por ejemplo, es una red profesional muy atractiva, aunque últimamente está muy saturada, pero siempre si te muestras de una manera muy creativa, si te muestras de una manera original con respecto al resto de personas y muestras ese perfil tuyo y sobre todo en qué puedes destacar con respecto al resto, siempre seguro que vas a poder sacar la cabeza por encima de los demás y vas a poder mostrarte pues como un buen profesional y sobre todo vas a poder mostrar tus armas. Lo único que hay que hacer es no copiar lo que están haciendo el resto. No copies los proyectos del Pokémon, no copies los proyectos del portfolio, no copies los proyectos típicos que hacemos todos cuando terminamos nuestras formaciones e intenta hacer algo original, algo que no sea lo de siempre. No te crees ese portfolio típico, hazlo un poquito más allá, créate un canal de YouTube, cuenta tus experiencias, créate una serie en TikTok, por ejemplo, cuenta igualmente tus experiencias, etcétera, etcétera. Algo que no se esté haciendo ya y que sea sobre todo original y que además la gente pueda consumir de manera rápida y sobre todo que puedan ver tus diferentes características y lo que puedes ofrecer a la empresa. Creo que uno de los puntos más importantes que casi siempre se nos olvida y yo quería dártelo como consejo personal es que empieces a optimizar desde ya la gestión de tu tiempo y sobre todo mejores tus habilidades de comunicación. Es importantísimo que como desarrollador, desarrolladora, seas capaz de medir todo lo que hagas, es decir, seas capaz de estimar cuánto vas a tardar en hacer un desarrollo, seas capaz de dar unas fechas para ver cuándo vas a entregar un trabajo, seas capaz de definir a partir de una serie de requisitos cuánto va a ser el tiempo que te va a tardar, es decir, que seas capaz de organizarte tu tiempo, que comprendas cuánto tiempo te va a llevar a hacer ciertos trabajos. Todo esto de cara a la empresa, de cara a los trabajadores con los que estés, de cara a tus compañeros, te posicionan y te colocan como un perfil súper interesante, el cual sabe organizarse muy bien su tiempo con diferentes herramientas. Por ejemplo, puedes utilizar Trello, por ejemplo, puedes utilizar Asana, Jira, lo que quieras utilizar para la gestión de tareas y a partir de ahí saber y tener la cabeza bien formada para poder sacar conclusiones de, oye, mira, esta tarea que me has mandado te la voy a entregar en X tiempo. Sobre todo, esto, si se cumple, por supuesto, fomenta la confianza con tus superiores, fomenta la confianza con tus compañeros. El saber que están con una persona a la cual se pueden fiar y de la cual, si les dices un tiempo concreto, te van a entregar el desarrollo en ese tiempo concreto, te da una posición dentro de tu equipo muy, muy interesante. Tienes que ser muy realista con tus estimaciones, tienes que saber cuánto tiempo vas a tardar en ciertos desarrollos y sobre todo saber comunicar muy bien estos plazos. Ya no solo cuándo vas a terminar, sino también, por ejemplo, en el caso de tener algún problema, algún retraso en una entrega o en un desarrollo, saberlo comunicar, saberlo justificar, saberle dar alternativas a la persona, pues a tu jefe de equipo o a tus compañeros de trabajo, porque eso lo que va a lograr es que la próxima vez que tengas algún tipo de problema, pues ellos te van a apoyar, te van a ayudar, van a saber que eres una persona fiable y sobre todo pues van a reposar en ti toda su confianza para que puedas llevar a cabo pues tareas un poquito más complejas cada vez dentro del equipo de trabajo. Es fundamental fomentar el trabajo en equipo, la comunicación dentro de un equipo, saber cómo hablar a tus compañeros y sobre todo saber cómo escuchar y sacar conclusiones. Es muy importante sentirse dentro de un grupo, sentirse dentro de un equipo en el que todos se empujan hacia adelante y sobre todo pues no intentar pisotear al compañero o no intentar pasar por encima de él. Hay que sobresalir siendo una persona que sabe comunicarse, que sabe transmitir. Muchas veces esto es una cosa que nos echan en cara a los desarrolladores.
oye, es que no sabes transmitirme tu trabajo, no sabes hablar conmigo. Bueno, pues es una cosa que tenemos que fomentar, saber transmitir nuestro trabajo y sobre todo escuchar al resto, saber escuchar tanto a tus compañeros programadores como pues al resto de personas que tenemos alrededor de nuestro equipo cuando estamos trabajando, pues consultores, diseñadores, testing, sistemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la comunicación es algo fundamental y que además hay que trabajar día a día. Quizá este punto 5, te hablo desde mi experiencia más personal, es uno de los puntos en los que más he cojeado durante mi vida profesional y es en el hecho de conocer el negocio con el que estamos trabajando. Es decir, nosotros muchas veces trabajamos desarrollando, conocemos los lenguajes, los frameworks, las herramientas, sabemos cómo tocar aquí, cómo tocar allá y si hacemos estas modificaciones, qué es lo que va a suceder. Pero realmente lo que no conocemos es qué implican nuestros desarrollos, con qué negocio estamos trabajando, en qué mundo nos estamos moviendo o que si cambiamos un texto en una base de datos, eso implica que estamos haciendo pues ciertos movimientos pues de dinero o ciertos movimientos de temas de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces es muy importante que ya no solo estemos allí delante de nuestro ordenador haciendo los cambios que nos ofrecen, sino que también seamos capaces de conocer todo lo que nos rodea para poder tener una comunicación tanto con nuestros compañeros programadores o ingenieros como con nuestros compañeros consultores o con nuestros compañeros que llevan la parte de negocio. Tienes que ser capaz de participar en reuniones, tienes que ser capaz de participar en discusiones en los que se vaya a decidir cómo vamos a hacer un desarrollo, cómo vamos a mover el negocio. Esto sobre todo nos permite colocarnos en un puesto súper importante en el que estamos alineando nuestro trabajo como desarrolladores con las necesidades de la empresa, con las metas de la empresa y sobre todo con el resto de compañeros. Nos van a colocar en una posición en la que si nosotros somos capaces de hablar pues con la persona que está al cargo y la persona que se encarga de vender, por ejemplo, y con las personas que se encargan de desarrollar o con los ingenieros que se encargan de pues manejar las diferentes tecnologías, nos van a colocar en una posición súper interesante y además las empresas las tienen en una posición como muy alta a todas esas personas que son capaces de tener esta comunicación muy fluida con el resto de compañeros, porque sobre todo van a permitir que tengamos esa comunicación entre todos, van a permitir que todos los conceptos y todos los conocimientos se vayan moviendo entre todos de manera mucho más eficiente y por lo tanto pues es un perfil súper interesante para que los proyectos vayan hacia adelante y vayan mejorando. Es importante mostrar pasión por nuestro trabajo, pasión por lo que hacemos, ya no solo por nosotros mismos, por disfrutar cada día con lo que estamos haciendo, sino porque también eso es contagioso y todos los que tenemos a nuestro alrededor seguro que si nos ven disfrutar con lo que hacemos en nuestro día a día, si nos ven mejorar, si nos ven esforzarnos para poder seguir hacia adelante, también van a querer seguirnos, también se van a motivar, también se van a ilusionar y sobre todo el hacer equipo hace que todo esto pues motive mucho más y todos tiremos hacia el mismo lado y que el proyecto sea mucho mejor y que nosotros además pues podamos evolucionar como profesionales dentro de la empresa o en otros ámbitos totalmente diferentes. Y muchas veces parece que no, pero mantener una actitud positiva ante los diferentes desafíos o los problemas a los que nos vayamos a enfrentar, sin duda hace que esos problemas se resuelvan de una manera por lo menos mucho más agradable o por lo menos tengamos muchas más posibilidades de resolución que si los interpretamos desde la negatividad y nos plantamos delante de ellos desde un punto de vista pues mucho más negativo, mucho más cerrado y sin verle la puerta de salida a ese problema o a ese enfrentamiento que tenemos dentro del equipo de trabajo, dentro del proyecto. Por lo tanto, siempre mantengamos una actitud positiva. Y el último punto que me gustaría destacar ya no solo te va a ayudar en tu carrera profesional, sino también en tu vida personal. Tenemos que construir y cuidar muchísimo las relaciones que tenemos con las otras personas. Al fin y al cabo, nosotros vamos a trabajar en equipos de trabajo con otros desarrolladores, desarrolladoras, vamos a tener jefes de equipo, vamos a tener incluso personas a nuestro cargo y tenemos que trabajar y convivir con ellas. Cuanto mejor sean nuestros lazos, cuanto más atractivos sean esas relaciones entre los diferentes compañeros, mejor vamos a estar nosotros, mejor van a estar ellos y sobre todo pues el trabajo que realicemos será mucho más óptimo y eficiente. No te olvides de cuidar tu red de contactos, no dejes compañeros por el camino, siempre mantén lazos con la gente con la que has trabajado, es decir, intenta mantener buenas relaciones. La frase esa de no sabes cuándo te vas a encontrar con esta persona en el futuro es totalmente cierta. Y en este mundo además que quizás está encerrado, en otro proyecto te vas a poder encontrar con ese compañero con el que tuviste pues una mala relación o tuviste algún choque, etcétera, etcétera. Intenta que todas estas cosas limar asperezas y no tener todo este tipo de relaciones malas o relaciones tóxicas. Simplemente vamos a cuidar nuestras relaciones, crear una gran red de contactos para sentirnos arropados y sobre todo para que en un futuro, si nos volvemos a encontrar, pues que sea un reencuentro feliz, alegre y podamos seguir colaborando. Existen multitud de comunidades en las que podemos conocer a desarrolladores, conferencias en las que podemos ir a escuchar a la gente que más sabe, a la gente que nos puede transmitir y sobre todo conocer a gente, hacer networking. Oye, vamos a conocer qué opinan otros expertos en nuestra herramienta, en nuestra tecnología. Vamos incluso a compartir nosotros nuestra experiencia. No os sintáis cohibidos, cohibidas a la hora de pues dar una charla o a la hora de dar una pequeña formación a
la gente de vuestra empresa, seguro que tenéis muchísimas cosas que aportar. En vuestro día a día estáis trabajando y estáis elaborando desarrollos y estáis trabajando con tecnologías de las cuales sois expertas y expertos, y sobre todo que podéis dar pequeñas pinceladas a otras personas, pequeños consejos, no os sintáis cohibidos y sobre todo pues abriros al mundo en general para poder pues eso, compartir nuestras experiencias, y sobre todo es lo que dicen, al final hablando y compartiendo es como mejor se aprende y como mejor crece uno mismo. Creo que es muy importante mantener un alto nivel de profesionalismo y ética en todas las interacciones y en todos los desarrollos y equipos de trabajo en los que estemos situados. Eso nos va a labrar una reputación muy importante, eso va a hacer que seamos un referente con nuestros compañeros, eso va a hacer que al fin y al cabo nos sintamos ya no solo queridos, sino también que nos sintamos premiados, que nos sintamos que la empresa nos tiene en alto valor y que por lo tanto podamos optar pues a mejores puestos de trabajo y sobre todo que hablen bien de nosotros. ¿Cuántas veces hemos salido de algún proyecto y el propio jefe al que estamos dejando atrás nos pone una carta de recomendación diciendo, oye mira, esta persona ha trabajado conmigo, es un gran profesional y le recomiendo para sus próximos desarrollos? Eso es lo que tenemos que conseguir, que la gente tenga un gran recuerdo nuestro como los grandes profesionales que somos y sobre todo por la huella que hemos dejado trabajando a su lado. Espero que todos estos pequeños consejos te sirvan en tu día a día y en tu vida laboral y profesional. A mí me han servido mucho, sin duda, algunos de ellos los sigo trabajando todavía en mi día a día, como temas de comunicación, esas soft skills, etcétera, pero espero, bueno, pues que calen, que apuntes, que tomes nota y que empieces a trabajar sobre ellos, sobre todo para saber que haciendo un esfuerzo constante vas a poder destacar con respecto al resto de personas, vas a poder hacer todo aquello que no está haciendo el resto y sobre todo vas a poder fomentar y crearte un perfil muchísimo más interesante, que las empresas empiecen a verte como un profesional dedicado y como un profesional top dentro del mercado laboral. Así que nada, si te ha gustado, como siempre, bueno, pues espero que en los comentarios me dejes tus impresiones. Si tienes algún otro consejo, evidentemente te animo a que lo dejes también, porque nos puede servir a los demás para poder seguir creciendo. Si te ha gustado, repito, le puedes dar un like al vídeo y compartirlo con amigos, familiares, compañeros, etcétera, y nosotros pues nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, hablando o programando, lo que se dé. Hasta luego.